Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. No sé si hay algún hombre en esta oportunidad. Eh, bueno, estuvimos en la primera capacitación y con Liliana seguimos todas, por supuesto que las presenciamos todas, y estuvimos, y sin duda, antes de empezar, cuando empezamos a pensar cómo íbamos a implementar y dividir los módulos, tenían una lógica. La idea que en este último módulo podamos armarnos entre nosotros todo un mapa mental, analizando en la segunda parte de la clase el plan de acción del Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros para el 2020, que se presentó hace muy poco, pero ante todo queríamos como remarcar algunos conceptos que si bien estuvimos trabajando, hay otros que no dieron el tiempo para trabajar, pero como decía bien Belén, los materiales y contenidos los van a tener en el Drive, los punteos, etcétera. Y a la vez quería remarcar esto, que creo que lo pensamos todas las capacitadoras. Esto es el inicio, digamos, estas 4 clases son como la base, el inicio, el encuadre, para luego seguir. La idea de esta clase un poco es esto, es cómo nos vamos armando en los distintos territorios. Veo que cuando estaban saludando hay gente y personas de distintos lugares. Digamos, todo este recorrido que fuimos haciendo en esta clase es como que lo vamos a ir uniendo y tomarlo como el inicio de, digamos, acá no se cerró nada, sino que acá empieza la historia, creemos nosotros, ¿no? Y ir por más capacitaciones, por más encuentros, tal vez, más adelante, Delia, que es una bomba organizando con todas sus compañeras, más adelante por ahí otras modalidades de conversatorios para compartir experiencias, pero un poco esto. Por otro lado, lo que quería remarcar, debido después de la primera clase, algún mail que ha llegado o alguna consulta, donde preguntaban, yo creí que iban a dar la ley Micaela. Quería remarcar esto, que un poco lo decía Belén en la presentación. Estos encuentros tienen que ver con la ley Micaela y son la ley Micaela. La ley Micaela justamente es encontrar, apunta a sensibilizar, apunta a formar a todos los agentes del Estado en perspectiva de género. Entonces, todas estas temáticas que se trabajaron tienen que ver con la ley Micaela. Un poco la mamá de Micaela el otro día lo contaba. Todas estas cuestiones, estas naturalizaciones a las cuales fuimos haciendo referencia en las distintas clases, tanto en la de leyes como en la primera, como en la que dio Agustina, la ley Micaela apunta a ir desarmándolas de a poquito, porque no es tan fácil. Hoy informalmente estábamos hablando justamente de política y patriarcado. Hay un montón de cuestiones instauradas que incluso por ahí las portadoras de estos saberes o las que estamos leyendo más, también reproducimos muchas veces. Entonces, un poco tiene que ver con encontrarnos, y más allá de patriarcado, 2 puntos, y la definición, poder ir a partir de la definición pensando nuestras prácticas cotidianas en torno a lo laboral, en torno a cómo crío a los pibes y pibas, a nuestros sobrinos, a nuestras familias, en cada ámbito donde nos desempeñemos. Hay muchas educadoras en la escuela, ir desnaturalizando un montón de cuestiones que venimos naturalizando porque nos enseñaron así, e incluso muchas políticas públicas están armadas de esta manera. De algunas de estas cuestiones hemos hecho referencia en las distintas instancias donde nos fuimos encontrando, y si se suman algunas, hoy particularmente, pueden ver las clases, creo que las van a subir luego al YouTube del Comando Evita Córdoba, y entonces, bueno, para ir armando este esquema mental que les decimos. Ahora, Ornella, yo te voy a pedir si vos podés compartir el PowerPoint que armamos, porque me voy a detener para empezar, para luego ir al plan de acción y para las bajadas a territorios y el recursero de herramientas. Aclaro que vamos a subir con Liliana, después de esta clase, más allá de este pequeño PowerPoint, son algunas filminas, como dice Alberta Presidente, y me encanta decirle filminas, que les van a remarcar algunos conceptos que me parece importante tener en cuenta. Si bien los mencionamos con Liliana en la primera clase, eh, poner hincapié, poner hincapié en un análisis interseccional y en el concepto de interseccionalidad es clave para pensar todo lo que venimos hablando.
¿Qué me refiero con un análisis interseccional? Y aparte, me adelanto un poquito, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir de los nuevos feminismos, que vamos a ver si llegamos hoy a hablar al final, Liliana tiene, si no va a estar compartido en el Drive, lo piensa de esta manera, no hay forma de pensar ahora la perspectiva de género sin este concepto. El análisis interseccional tiene como objetivo visibilizar las diferentes identidades para exponer los tipos de discriminación, desventajas, vulnerabilidad que se dan en consecuencia en esa combinación de identidades. Por ejemplo, vamos a hablar de una señora que es médica, que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a un trabajo digno, que tiene acceso a una vida digna, pero en su casa es violentada, digamos, su marido ejerce violencia de género. Esa mujer, seguramente, al lado de otra médica que tiene las mismas características de accesibilidad, va a estar en desventaja, en desigualdad. Y eso no se puede dejar de ver y tener en claro y en cuenta cuando estamos hablando de políticas públicas por un lado, cuando estamos hablando de programas y cuando estamos hablando de perspectiva de género. Digamos, esa mirada interseccional que tiene que ver con etnia, con clase social, no podemos dejar de visibilizarla y de tenerla en cuenta en cualquier análisis que nosotros hagamos cuando estamos abordando estas temáticas. Cuando uno habla de desigualdades, las personas son iguales en realidad. Las desigualdades son las condiciones en las condiciones de vida, no es una desigualdad natural. Nosotros tenemos que partir de la base esa, que no es natural la desigualdad que se da entre las personas. A lo largo de la historia nos han hecho creer que estas desigualdades tienen que ver, pero son desigualdades provocadas, fundamentadas y generadas en las condiciones de vida materiales, que tienen que ver con los sistemas económicos que atraviesan. Por supuesto que después hay desigualdades en género, no es lo mismo ser una mujer de clase media blanca que una mujer afro, digamos, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Vamos a la segunda figura, Ori. Entonces, para redondear, y me parece muy importante para poder ir uniendo las cuestiones, el análisis interseccional evita tener una visión única y universalista de la mujer. La mujer es esto, como nos hicieron creer. Y tenemos que tener en cuenta esto que les decía, las desigualdades de discriminación, por razones de sexo, orientación sexual, identidad de género, pobreza, y otras condiciones que supeditan al racismo, al heterosexismo, a la homofobia, transfobia, entre otros. Nos parecía muy importante volver a estas cuestiones y, antes de empezar con el plan de acción, también tocar otra temática que para eso vamos a ver un pequeño videíto para luego ahondar en otros conceptos que nos parecía que si bien atravesaron estas 4 clases, nos parecía importante para luego pensar cómo bajar al territorio algunas cuestiones. Comme un garçon, j'ai le cheveu, comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon de ceinturon, comme un garçon, je suis têtu, et bien souvent moi j'ai plus des buts, des corrections, faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille, et quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une toute petite fille perdue. Quand tu n'es pas là. Bonjour, c'est avec vous, monsieur. Ah, bonjour Mme Raskin. Dites donc, il faudrait quand même penser à trouver une date pour la réunion de copropriété. Mais vous m'avez vu un peu là, toutes ces plantes Ça grimpe de partout. Et qui c'est qui les renvoie oui, Et qui c'est qui les coupe, hein Oui. Remarquez, je vous dis ça à vous. Mais c'est à votre femme que je veux parler. D'accord. Allez. Au revoir. Attendez, je vais vous aider. Merci. Vous allez pas vous en sortir. Ça va aller. Merci. On a de la chance hein, d'avoir un joli papa. Perdez pas le sourire surtout, hein.
toute seule? Connard, je vous paye des pipes, moi. Hein? Des petites pipes à la chaîne, ça te dit, mon gars? T'aurais pas de petites pièces, s'il te plaît? Oh putain, c'est la journée du connard aujourd'hui. Ouais, ça va, hein. Oh, qu'est-ce que ça? Tu parles, lui? Oh, mais non! Mais tu crois que je te vois pas là, sur ta scène? Tu t'es vu dans ton petit cul? Dans ton petit perminable mari de mon gars? Tu sais quoi? T'es moche. Et puis ça, mon gars, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que moi, il faut du beau mec. T'as compris? Vas-y, pédale! Vas-y, pédale! Connard! Damien, tu te dépêches, c'est ça. Eh ben, en fait, je suis au bout de la triple, j'arrive au journal, là. Ah non, c'est pas vrai, encore une nana qui fixe. Les beaux gosses? Parce que je galère un peu avec mon assistant, là. Il y a un bon petit bout là. Attends, je te rappelle. Tu la pisseuse. Il y a un problème, là? Oh, il aime pas les compliments, ça. Non, j'aime qu'on me foute la paix. Laisse tomber, c'est un cadeau. Mal baisé, Mais de quel droit vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me parlez comme ça? De quel droit vous me parlez comme ça? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Tu sais que tu m'excites. Pauvre conne. Il a dit quoi, cet enculé? Il est malade. Non, rien. Je viens de me faire emmerder par une bande de branleuses. Oh, tu nous insultes. Maman, tu t'excuses, ok? Laisse le profiter ce que t'as de plus précieux, espèce de chien! Bon, venez les meufs, on dégage là. Laissez-moi partir. Vas-y, fais-toi plaisir. Laissez-moi partir. Ta gueule! En me menaçant toujours avec son cutter, elle a violemment baissé mon slip. Elle m'a pincé les parties. J'ai crié une première fois. Ensuite, elle a porté mon sexe à sa bouche. Elle a mordu. Cette fois, j'ai crié tellement fort qu'un voisin a fini par ouvrir sa fenêtre. Ce qui a fait fuir mes agresseuses. C'est bien ça? Oui. Vous relisez, vous signez en bas de chaque page. Tiens, il y a Jojo qui veut te voir. Hein. Ok. Ah tiens, ma puce, tu me feras un café? Long, sucré, avec du lait. Tu vas t'en souvenir, tu crois? Je crois. Il te va bien, ce petit fut? Ah ouais? Ouais. Ah, merci. C'est fou quand même. En plein jour, pas un seul témoin. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, je pose des questions. C'est pas agressif. Ce serait dommage que je te colle un outrage, tu crois pas? À quoi tu joues, là? Mais t'aurais dû rentrer. Je te rejoins directement à la maison. Oh là là. J'ai rien compris, moi. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait, ces malades? Oh, je suis désolée, chaton. C'était impossible de s'échapper de cette réunion. Sincèrement, je pouvais pas les planter. Cela dit, je crois que j'ai bien assuré. C'est vrai. Ah, je suis content, c'est bien. Oh là là. T'es carrément amoché. Je le refais. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. C'est bon? T'as fait tous les examens? On y va alors. C'est carré loin en plus.
Oh putain. Oh putain. J'en peux plus de cette société de féministes de merde. J'ai l'impression que nos pères se sont battus pour rien, putain, c'est horrible. Ouais, tu dis rien, Marion? Tu me fais marrer avec tes discours, là, de chien de garde. T'as vu comment t'es habillé? Comme un petit allumeur, voilà. Ta chemisette, là, tes tongs, ton bermuda au ras du genou. J'ai pété les plombs, ma vie comme je veux. Peut-être pas qu'on vient de t'emmerder, alors. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Me mettre une cagoule? J'ai pas envie de polémiquer, là, je suis fatiguée. Marion, qu'est-ce que tu fais? Marion! Chercher la bagnole, ça va me détendre. Salope! Bueno, un poco, ahí había varias preguntas en el chat que iba leyendo mientras lo veíamos. Está en YouTube este recorte, sí es la película No soy un hombre fácil, que por ahora está en Netflix, que es una película francesa. Y leía que Ailín decía, por ejemplo, creo que, uy, qué problematizador. Lo elegimos con Liliana justamente como para dar inicio, a pesar de haber mencionado algunas cuestiones, porque justamente es problematizadora y decían es lo que nos pasa a nosotros, justamente. Y Ailín decía, creo que los hombres cis heterosexuales nunca van a poder empatizar con la realidad que habitamos todos los días. En realidad, yo apuesto a que pase eso, por eso en realidad creo que estamos acá, y hablando de recursero y de cómo hacer una bajada a territorio nos parece un buen material, y una buena, llamémoslo didáctica o pedagogía, el tratar de que los hombres cis y cualquiera que por ahí no sufre estas violencias que día a día sufrimos nosotras, ¿no? Ori, cuando quieras vos podés ir poniendo la otra filmina. Estas violencias que este corto justamente está armado donde aparecen todo tipo de violencias que sufren las mujeres, en tanto a sus formas y modalidades, y nos parece que puede ser problematizador justamente para estos hombres cis y heterosexuales, para trabajarlos o empezar a esto, a ir desnaturalizando, que entiendan de qué se trata salir a la calle siendo mujer, ¿no? Día a día, perdiendo el espacio público, enfrentando el rol que enfrentamos. Justamente este corto lo pusimos porque queríamos remarcar un poquito, antes de empezar con esta cuestión de los recurseros, si bien ya las chicas en la clase de las leyes habían hecho referencia a todas las leyes en general, nos parecía muy importante remarcar y que siempre se tengan en cuenta la ley, en la ley 26.485 del 2009, bueno, después las chicas van a ir leyendo el chat porque si no me pierdo y vamos a ir contestando, Lili, por ahí, si vos estás atenta, que tiene que ver con la ley para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, tener en cuenta esto, que este artículo 4 es muy importante como herramienta, que toda conducta, acción o omisión, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, que afecta su vida, libertades, igualdad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, quedan comprendidas también los perpetrados y el Estado o sus agentes, tiene que ver con la definición de violencia. Vamos a la otra filmina, Ori. Y ahí, en el artículo 5 de la ley,
es donde se establecen los tipos y modalidades de violencia. Y son las que vimos en este corto, y son las que yo estoy convencida que si bien por ahí no es que un hombre cis o heterosexual que tiene determinadas prácticas patriarcales, como venimos viendo, por ver el corto va a cambiar su actitud, pero sí invita a la reflexión. Es muy fuerte ver todo esto junto, un tipo que sale a la calle y en menos de una hora le pasan todas juntas. La denuncia, ustedes vieron cuando va a denunciar el acoso o la violencia en la calle ante la policía, cómo revictimiza esa policía a la figura de él. Son todas las cuestiones que sufren las mujeres. Los tipos de violencia tienen que ver con la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, y en sus modalidades doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, acoso contra las mujeres en el espacio público. Tendrían que vivirlo un día para que sepan lo que se siente, solo un día para ver lo que le genera, dice ahí Josefina. Bueno, de esto se trata un poco, de desarmar esto. Creo que en los cursos, en estas clases, tuvimos hombres. La ley Micaela apunta a todos los agentes del Estado, por supuesto que hay hombres dentro de los agentes del Estado. Y vamos a ir a otro concepto. Vamos a la filmina siguiente, Oriana. Quería remarcar esto, sí, estos les va a quedar en el drive la definición de cada tipo de violencia, que ya las hemos visto, que después ustedes las pueden leer, que más o menos yo creo que todas las tenemos trabajadas, pero les van a quedar en el drive. La próxima. La próxima. Ahí. Y vamos a ir un poquito a trabajar con esto del mito del amor romántico, para poder engancharlo. ¿Por qué decidimos con Lili traer esto, que por ahí no lo habíamos mencionado como muy por arriba en la primera clase? ¿Y qué es esto del mito del amor romántico? ¿Y con qué tiene que ver y con qué lo podemos relacionar de lo que estuvimos viendo en cuanto a los estereotipos de género, a los roles que ocupamos las mujeres y los hombres o los varones en esta sociedad? Marcela Lagarde define el amor romántico como un mito de nuestra cultura. Somos construidas como seres del amor, como que esa construcción particular en las sociedades occidentales, sobre todo pasa esto, que se las coloca en este tipo de amor conyugal. Digamos, la mujer en la casa, en la mujer del cuidado, la mujer con aspiraciones en la vida, crecer, trabajar, estudiar y muchas cosas que tenemos por delante tienen sentido secundario o paralelo. Pero lo importante, y uno lo puede ver en las películas y en los libros de cuentos de Disney, que se ve a los chicos, en las leyendas, ideologías, que todo el tiempo permean en nuestra conciencia y educan nuestros afectos. Y en este sentido, este mito del amor romántico, vamos a la próxima filmina. Ori, vos andá pasando. Cuando uno identifica este mito del amor romántico en nuestra sociedad, que el amor todo lo puede, y esto lo podemos ver en cuando, ay, encontré a mi media naranja, cuando, no, te cela, es porque te ama, en realidad te quiere, le importa. Todas estas creencias son las que nos van construyendo, nos van ubicando en un lugar, y esto está directamente vinculado con las violencias, que anteriormente, con el pequeño corto que vimos, con las violencias de género, ¿no? En la relación de pareja, y están ligadas al imaginario social sobre el amor y los modelos amorosos, cuando uno encuentra esa media naranja, y bueno, y después esto pasa y responde a violencias sutiles o invisibles. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada Agustina presentó el iceberg de las violencias invisibles, que están naturalizadas y que uno no se da cuenta, casi ni las percibe? Y en esta frase que es, ay, pero parece mi media naranja, bueno, me controla porque me quiere, porque en realidad eso es amor. Todas estas cuestiones nos van ubicando y conformando de una manera, y tan sutilmente. Y la violencia de género luego se expresa en los femicidios. Las más visibles terminan siendo con este alumno del patriarcado, el mejor alumno del patriarcado, como le decimos nosotros, que pone en acción el acto femicida. Pero todo ese iceberg de la violencia es muy interesante tenerlo en claro para pensar luego los caminos a seguir cuando viene una amiga y dice, no, sufrí esta situación, porque esto es lo que nos va a pasar, y más si vamos a trabajar estas temáticas. Cuando uno empieza a trabajar estas temáticas, a reunirse en la puerta de un colegio, es una madre, empiezan a aparecer estas cosas, y ahí es donde es obligación, bueno, sí, ahí dice,
Fernanda Braga, desde chicas, el que te pega porque le gustás, también, claro, la famosa frase de porque te quiero te aporreo, o los que se pelean se aman, que más y me hago cargo que muchas veces la he dicho, y decir que ahora los pies te dicen, ¿qué es eso de que porque te peleas se aman? Entonces, en este sentido, y pensando todas estas cuestiones que fuimos trabajando en la primera clase, que después Delia y compañía presentaron a través de las leyes como irrupción, como que estas leyes aparecieron para poner en el tapete determinadas cuestiones, nosotros queríamos engancharlo con el concepto de ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Se denomina ruta crítica a un proceso en cuando la mujer empieza a visibilizar, se empieza a dar cuenta que está en esta cuestión de violencia y decide salir de esa situación de violencia. Pero no es tan fácil la cuestión, no es que un día uno se despierta, llega y dice, bueno, mi marido es un violento, me caga palos, perdón lo poco académico, salgo de esto y listo, no es tan fácil. ¿Y por qué hacemos alusión a este concepto de ruta crítica? Porque es muy importante que si uno va a trabajar en territorio y que viene una persona a contarle estas cuestiones, tener en cuenta que no es tan fácil salir de ese entramado y de ese círculo vicioso, y que probablemente, y la primera reacción, si no quiere, no va a ser la denuncia, la primera reacción en este proceso de ruta crítica va a ser por ahí visibilizarlo, tener paciencia del otro lado a quien acuden, ir desarmando y desnaturalizando algunas cuestiones, porque dentro de este círculo se van a jugar emociones, sentimientos, cuestiones que tienen que ver con el entramado y que están desde las entrañas, estas cuestiones que yo les decía, no, porque me quiere, me pega, después va a venir dentro del proceso de esta ruta crítica, va a venir la situación donde dice, no, bueno, pero bueno, no, pero en realidad me quiere y bueno, lo vamos a intentar de nuevo. En este sentido, y después hay causas externas también. Una mujer que decide denunciar muchas veces no se encuentra con instituciones que la acompañen. Y en este sentido, las instituciones también tienen muy fuerte, en este sentido la ley Micaela, digamos, es una gran puerta abierta a posibilidades para poder cambiar la cuestión. Sabemos que muchas veces, lo veíamos en el corto, las mujeres son revictimizadas, se les pide, volverme a contar lo mismo, repetí, a ver, pero si no tenés un moretón, no es violencia, tenés que demostrarlo de alguna manera, y por supuesto, ahí en el chat ponían, no es fácil darse cuenta, por supuesto que no es fácil darse cuenta, y no es fácil salir de esto. Por eso ese concepto es clave para poder pensar cómo bajar al territorio, cómo trabajar con la gente, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con causas externas, causas internas, que se juegan en una lógica y en un círculo que no es tan fácil. Por eso les decía cuando empecé, no de la manera más académica ni leyendo la definición, porque ustedes después la van a tener. No es que una persona se da cuenta, un día abre los ojos y dice, ya salí de este círculo. Y muchas veces uno entra en el círculo, hay muchas razones. Nosotros la otra vez, en la primera clase, hablábamos, muchas veces está el discurso y desde el psicoanálisis también, bueno, porque esta persona le pegaron desde chica, se engancha con todos los golpeadores. Y no es así, muchas veces no, porque muchas veces le ha pasado a gente muy bien constituido su psiquismo, que se encuentra en un entramado de violencia y que no es tan fácil salir. Y entonces en este sentido me parece muy importante, como futuros capacitadores, como futuras personas que en territorio van a trabajar, tener en cuenta y entender que no siempre la primera medida a realizar va a ser el ir a denunciar, vamos contra todo, y sobre todo no presionar. Escuchar, escucha atenta, sí, las mujeres no están preparadas en un primer paso, es toda una cuestión y larga, muchas veces, y me ha pasado, hago mea culpa en esto, me ha pasado con alguna amiga, con algún conocido, que uno se enoja cuando dice, ¿cómo no lo puede ver? Digamos, si es tan claro, no, porque uno está en ese círculo que no lo puede ver. Y entonces, en este sentido, y lo hablábamos un poco informalmente, ahí es donde aparecen la necesidad de redes y entramados institucionales. Digamos, uno solo no puede sacar a nadie de la violencia, digamos, y las leyes como herramientas, estos conceptos que estuvimos viendo como herramientas también, el pensar y pensarnos y desnaturalizar las cuestiones, la familia en el mejor de los casos, no siempre hay familia, y sobre todo las organizaciones sociales. En este sentido yo creo que de la única manera que se puede salir de estos
de estos círculos de violencia tiene que ver, pasar la próxima filmina, Ori, de círculos de violencia tiene que ver con esto, ya está, la última filmina tiene que ver con la construcción de redes, de recurseros, saber a dónde ir, y en este sentido es donde vamos ahora a desentrañar y desarmar el plan de acción del Ministerio. Bien, yo les quería contar lo siguiente. Nosotros vamos a hablar del plan de acción del Ministerio, pero es muy importante, si vamos a trabajar cuestiones de género, ¿me escuchan bien? Si vamos a trabajar cuestiones de género, es muy importante saber que cuando uno trabaja estos temas, incluso solamente hablando de perspectiva de género, aparecen casos, consultas por situaciones de violencia, que es lo que a mí me ha pasado. Yo soy trabajadora social, doy clases en la UBA y sin embargo, por ser trabajadora social, por trabajar cuestiones de género, sin especializarme en violencia de género, en mi intervención me han llegado, y es lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes. Entonces yo acá quiero comentarles algunas cosas. Primero, hace 25 años no existían desde el Estado, por el marco de leyes, los recursos que hoy existen. Hace 25 años yo tuve mi primer práctica, que tuve una situación de un caso de violencia en un barrio, en una villa en Capital Federal. Hicimos todo el acompañamiento a la familia. La familia venía de Bolivia, una familia con 2 hijos. Hicimos todo el seguimiento del caso. Logramos la exclusión del hogar del señor que violentaba físicamente a la señora delante de sus hijos en cualquier circunstancia. Tenían pocos familiares acá en la ciudad. Cuando logramos la exclusión, a la semana yo voy a visitarle a la señora y los nenes me dicen, está papá está durmiendo con mamá. O sea, el hombre había vuelto. Yo era más chica y estaba tan enojada, porque esto a uno le pasa, ¿no? Lo dice, pero uno quiere ayudar, dice, pero ¿cómo puede ser con todo lo que hicimos, ¿no? Desde un centro de salud, con abogados, ¿no? Y esto puede pasar, uno puede desde su lugar acompañar y todo, pero hay cosas que pueden suceder porque justamente no estaba la mirada interseccional. Esa señora, ¿a dónde iba a ir? Ella no trabajaba fuera de la casa, estaba todo el día cuidando a los chicos. El señor era el que mantenía en los hogares más pobres. No existe esto del divorcio, de hacer juicio de alimentos. Esta posibilidad, este acceso a la justicia, por más que existen leyes que la amparaban, no existen. ¿Por qué? Porque justamente en las situaciones de violencia no se tenía en cuenta esto que mencionaba Paula, ¿no? La interseccionalidad. Una familia inmigrante, tenían pocos familiares acá, no tenían otros recursos, la señora no tenía dónde vivir. Entonces había todo un montón de variables, por eso el plan nacional, uno de los parámetros que toma centrales, tienen que ver con esto, ¿no? Con la interseccionalidad y la mirada integral, ¿no? Y este plan, otra cuestión central, es que se hace desde un ministerio de mujeres, género y diversidad, con una jerarquía en el gobierno nacional que antes estas temáticas no tenían, ¿no? Entonces, esto me parece como un aspecto central para tener en cuenta, ¿no? El otro aspecto es que el plan nacional, que es contra las violencias, toma en cuenta una perspectiva no solo de violencia contra las mujeres, sino también toma justamente por la mirada interseccional a la población LGBTI. ¿Sí? Entonces, incorpora también, y las leyes también lo incorporan, pero el plan tiene líneas de acción concretas ampliando esta mirada de violencia de género, ¿no? Y opera en algunos programas específicos sobre cuestiones, que esto también es un cambio de paradigma, no opera sobre cuestiones individuales, sino sobre también cuestiones estructurales y condiciones de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa también contempla, los programas que están integrados dentro del plan,
Yo doy planificación, les cuento que en las políticas públicas, sí, tenemos distintos niveles de intervención, que son planes, programas y proyectos, que tienen que ver justamente con la cobertura y a nivel nacional, generalmente los planes nacionales lo que marcan son grandes líneas de acción, una perspectiva, un horizonte, una visión, un marco teórico, y a su vez de esas grandes líneas de acción siempre se desprenden en un nivel como más concreto y específico los que son programas, que pueden ser como componentes específicos de ese plan, que a su vez se pueden traducir en un nivel mucho más concreto en proyectos. En planificación hablamos de plan, programas y proyectos. Esto para tener en cuenta, para entender también la lógica muchas veces del Estado y de la estructura de los planes. Otro aspecto central que tiene este programa, el Plan Nacional, es que tiene una perspectiva territorial y federal, y para las compañeras que están acá en el espacio eso es importante. ¿Por qué? Porque yo por ahí les voy a mencionar un programa, pero cada programa, al igual como contaba Delia con las leyes, requiere de, nosotros somos un país federal, entonces requiere de un convenio y un acuerdo específico con cada provincia, con organismos de cada provincia, y a su vez algunos municipios que también adhieran y tengan áreas para llevar a cabo esos programas. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos programas que plantea este plan que son muy interesantes, pero requieren de recursos y también recursos humanos, personas capacitadas. Y por ejemplo, no todos, acá me acuerdo que estaba una compañera de La Paz, en muchos municipios y en muchos lugares del país, no hay equipos que puedan acompañar. Por eso este plan seguramente va a llevar tiempo. Los programas que yo les cuento, ustedes van a decir, pero esto, acá no hay nada. No, va a llevar tiempo. Pero es bueno que ustedes lo conozcan para entenderlo y para también militarlo en sus territorios. Entonces, es federal, tiene esta perspectiva territorial de trabajar con los gobiernos provinciales, los municipios, y tiene una fuerte participación de las organizaciones sociales y de las redes, ¿no? Tiene una lógica de intervención estatal de red, ¿no? Fíjense que tiene que ver con esta forma de entender cómo abordar la violencia. Y en esto también trabaja fuertemente el plan en un nivel que se llama de prevención, ¿sí? De alerta temprana, que tiene que ver también con la ley Micaela, con acciones de capacitación que puedan cambiar estos patrones sociales y culturales que reproducen las violencias en distintos ámbitos de la vida, ¿sí? En distintas formas de relacionarnos socialmente en diferentes ámbitos, ¿no? Como decíamos, en el trabajo, en la casa, en un montón de aspectos. Trabaja fuertemente la sensibilización, la plantea con los medios de comunicación, con las escuelas, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los partidos políticos, con todos aquellos que nombramos en el primer encuentro que actúan y operan en la socialización, ¿sí? Y algo que me parece muy importante, que también tiene que ver y hay que tener en cuenta, es esta mirada desde este paradigma de no reproducir esquemas de victimización y revictimización, ¿sí? Sobre todo cuando uno interviene o cuando se comunica. ¿Por qué? Porque se centra todo en la víctima y se le vuelve a cargar a veces. Miren, tuvimos casos de violencia y de abuso y de acoso en la política. Muchas veces se mira, y en los medios de comunicación y los casos que conocemos, como el caso de Micaela. Entonces, incluso el periodismo, yo les cuento esto porque esto lo discutimos en Tucumán con muchas periodistas. Muchas veces cuando encuentran datos querían seguir contando datos de la víctima querían la entrevista con la víctima o dar a conocer, ¿no? Y la víctima no estaban respetando la voluntad de ella, que era que no quería aparecer en los medios, quería ser anónima.
es muy importante, como decía Paula, respetar a la persona que te viene y te cuenta, la persona que abrió esa ventana y que decidió salir y contarte a vos o a alguien allegado, mantener y preservar su identidad, preservar lo que la persona quiere, respetar lo que la persona quiere, más allá de lo que nosotras queramos ser como heroínas, de salvarle la vida. Esto implica también una mirada de género en la intervención y en nuestra militancia, contemplar la otredad, la otra persona es otra persona, tiene sus tiempos, tiene su historia, tiene sus vínculos, tiene sus momentos, entonces hay que respetar mucho también eso y acompañar, y requiere de mucha paciencia, y tratar de evitar todos esos prejuicios que inevitablemente tenemos, ¿sí? Cuando nos aparece una situación así. Entonces, en este Plan Nacional contra las Violencias 2020-2022, que plantea y que presenta el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, se plantean como ejes centrales, primero, todo lo que tiene que ver con la prevención de todas las violencias por motivos de género, que incluye no solo a las mujeres, decíamos, sino también a la población LGBTI. Incluye también la asistencia, y la asistencia pensada desde esta mirada integral, que es, por ejemplo, este plan, dicen, la solución no es seguir creando refugios para mujeres. Nosotros tenemos que lograr la autonomía de esas mujeres, que esas mujeres no solo puedan salir de esa situación de violencia, sino que momentáneamente, sino que esa salida sea sostenible en el tiempo. ¿Y cómo se sostiene? Con recursos económicos. Y esos recursos económicos pueden ser, lo plantean desde algunos programas de apoyo económico, pero también de salida laboral, de generar empleo, que es lo que per se genera ingresos. O sea, que estas mujeres también puedan tener un empleo, si no lo tienen, alguna capacitación para el empleo, y poder generar esto que en el feminismo planteamos siempre, que es la autonomía económica, ¿sí? Sobre todo y principalmente ante situaciones de violencia, ¿sí? El tercer aspecto central de este plan tiene que ver con la protección de las personas. ¿Quiénes dan la protección? Bueno, los programas, el Estado principalmente, y todas estas organizaciones y redes que se puedan construir en el territorio. Para tener esto, que es importantísimo hacer ese relevamiento, tomarse el tiempo de armar ese relevamiento de instituciones, de programas, de todo aquello que me puede servir en el territorio. Y la red no requiere de una gran formalidad, la red es informal, se va creando ante una situación, vos llamás a tal, y se va generando. Este sistema de protección que plantea el plan tiene que ver, sobre todo, principalmente, con el acceso a la justicia, ¿sí? Eso es clave. Pero no es necesario, pero no es suficiente, porque acuérdense, como mencionaba Paula, del círculo, ¿no? Entonces, esto requiere que no es que vos te consulte el caso y le decís, anda a ver la Delia, que es abogada, que te va a ayudar, no a la abogada, y te va a sacar. Es muy importante construir también alrededor de la persona que está padeciendo esta situación, este tipo de red. Yo lo pude construir, por ejemplo, en algún caso específico. Y esta pequeña red, ¿qué componentes tiene que tener? Alguien de la familia, o algún amigo, o alguien cercano, del entorno cercano de esta persona que está padeciendo esta situación, ¿sí? El segundo es acompañamiento profesional, psicológico, social. Esto es muy importante, y esto lo ofrecen muchísimos centros de salud, por ejemplo. En todo el país, en todos los municipios, hay centros de atención primaria, ¿sí? Equipos interdisciplinarios con psicólogos, con trabajadores sociales, en todos hay gente que
sabe trabajar el tema de violencia. Entonces es muy importante que esté acompañada profesionalmente, que esté acompañada afectivamente por algún vínculo y que esté asesorada legalmente, ¿sí? El acceso a la justicia. Esto es lo inmediato, ¿sí? Igual lo vamos a seguir trabajando. Quiero recalcar algunas cositas que ya venimos viendo en temas de violencia y en la tipología, pero a veces se dan por superpuestas. Y se dan por recontra conocidas. Y yo quiero ponerles nombre y apellido a los tipos de violencia. ¿Por qué? Miren, hace unos años, cuando tuvimos una reunión con gente que trabajaba a nivel en el Congreso, el tema de violencia, el principal problema era armar los registros de denuncia. ¿Dónde se denunciaba? No solo por la policía, con quienes teníamos grandes problemas, con el sistema de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la violencia física muchas veces se expresa en quemaduras, de cigarrillos. La mujer iba a la guardia y decía, me quemé, un accidente doméstico. Por ahí la persona que atendía en guardia decía, bueno, sí, lo tomo, percibía que había algo, pero no le repreguntaba, no había un protocolo de intervención. Entonces, es importante sí conocer los tipos de violencia. En la física es claro, puede ser quemaduras, golpes, hematomas, ¿sí? Empujones, eso también es violencia física. Cuando hablamos de la violencia psicológica, ¿cómo la percibís? A mí me pasó con un caso muy cercano de alguien de mi barrio. Me decía, no sabía que era la violencia psicológica. Le pusimos nombre y apellido cuando ella me contaba lo que le pasaba en su casa. Porque el marido le decía, no te quejes si yo no te pego. No le pegaba, pero la hostigaba, la humillaba, la amenazaba. No, le hacía quilombos cuando veía a sus amigos, a sus amigas. Empezó a decirle que deje de trabajar fuera de la casa. Empezaba a controlarle los horarios, la insultaba, la chantajeaba, ¿sí? La celaba, ¿no? Fíjense que uno dice, violencia psicológica, y ella me dice, eso es violencia psicológica. Yo, sí, no te pega, no, pero te está, que ahora ella tiene un problema de salud, esta chica, porque la violencia psicológica se termina expresando en las mujeres por esto de guardarlo y de no contarlo, en problemas de salud, ¿sí? Porque en algún lado termina siendo, se termina expresando esta situación. La violencia sexual, que esto tiene que ver justamente con esta posibilidad de que las mujeres podamos decidir cuándo, cómo, con quién tener hijos, el tema del manoseo, del abuso, del acoso, de la explotación sexual, la obligación a tener relaciones. Esto se da en los noviazgos, en los matrimonios, en distintos tipos de relaciones, ¿no? La económica y patrimonial, que también se expresa en el tema del manejo y la administración del dinero. Miren, hay un caso, también conozco de una madre desde acá, del colegio, una compañera de acá del barrio, que el marido le empezó a convencer para trabajar de manera virtual en la casa. De alguna manera la fue aislando. Así empezó. No, para que estés más con los chicos, ¿para qué vas a viajar? Vivimos lejos del centro. ¿Cómo son estas estrategias tan sutiles, pero son violencias? ¿Sí? Tienen nombre y apellido, es violencia de género. Y bueno, después las simbólicas y las políticas, compañeras, cuando decíamos, Paula decía la política, que no solo tiene que ver con estar en las listas, ¿sí? Sino con todo lo que anula o nos impide como mujeres la posibilidad por los horarios, los lugares donde hacen esos encuentros, los momentos donde se toman decisiones claves
Y el espacio político, no solo hablamos de los partidos políticos, también puede ser un sindicato, también puede ser una organización, una cooperativa, cualquier lugar que nos impida a nosotras poder tener una participación en la toma de decisiones, ¿sí? Donde de alguna manera generen condiciones para dejarnos afuera, ¿sí? O para excluirnos o marginarnos. Bueno, y después vimos distintos ámbitos que también quería decir que lo institucional, cuando decimos violencia institucional, no es que solo en el Estado la violencia institucional, puede ser en una empresa, puede ser en la pyme, en un comercio, ¿sí? Toda aquella violencia que tenga que ver con estos ámbitos institucionales, ¿sí? La laboral también tiene que ver justamente con lo que nos impide, por ejemplo, mejorar o tener unas mejores condiciones de trabajo. Estas violencias laborales también están cruzadas con otro tipo de violencias muchas veces. El tema de, hay algo muy claro cuando te preguntan, o para, por ejemplo, poder ascender o poder acceder a un empleo, te preguntan, ¿estás casada? ¿Pensás tener hijos? E incluso en algunos casos les piden test de embarazo. En la previa, digamos, antes de contratarla para asegurarse. Imagínense que al hombre no le preguntan, che, tu mujer o tu novia está pensando, vos estás pensando en tener un hijo. Eso a los hombres no se los preguntan. Sin embargo, nosotras, las mujeres, en todos los formularios que tenemos que completar para permanecer, para entrar a un trabajo, nos preguntan respecto a nuestra situación afectiva, si pensamos tener hijos, si estamos casadas, ¿no? Todo un montón de información que tiene que ver con restricciones después para el acceso a condiciones y a mejorar la situación laboral. La obstétrica, bueno, ya la sabemos que tiene que ver con la medicalización, la patologización de procesos, esto de las mujeres, de que muchas veces sabemos que es todo un comercio en la medicina y las mujeres somos víctimas muchas veces de esta situación, donde te dicen, no, mira, mejor parto natural no, vayamos a cesárea, y con todo lo que implica una cesárea en términos invasivos del cuerpo de las mujeres, que tiene que ver muchas veces con todo un circuito comercial entre la prepaga, la obra social, la institución de salud, donde las mujeres terminamos siendo como víctimas de esta situación y de esta violencia. Y bueno, también en los ámbitos políticos, ¿yo por qué lo cuento esto? Porque las nombramos mucho a las violencias, pero también sirve para visibilizarlas, porque alguna compañera, algún compañero puede estar padeciendo esta situación. Y nosotras lo vimos en general, entonces ponerle nombre y apellido también me parece que es muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, quería decirles esto, ¿no? Que muchas mujeres no denuncian porque, como veníamos diciendo, hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con la dependencia económica, con esto del aislamiento, no tienen contactos, no tienen con quienes vincularse, porque tienen miedo a que las vuelvan a violentar cuando su pareja, su novio o alguien que le está acosando se entere, que esto genere y profundice las situaciones de violencia, y además porque hay mucha culpa y hay mucha justificación que tiene que ver con estos patrones culturales que naturalizan un montón de vínculos que tienen que ver con vínculos que no son sanos, son vínculos violentos, ¿sí? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, lo importante cuando aparece un caso, esto lo cuento antes de seguir con el plan, no tratar de resolverlo solo, escuchar a la persona, no emitir juicios, respetar los tiempos, y sí también uno tratar de construir esa red que puede acompañar a la persona, más allá de que no seamos especialistas. ¿Y cómo construyo esa red? Y en esto es muy importante, las propuestas del Plan Nacional y el recursero que podamos construir en cada uno de nuestros territorios, ¿sí? Hay
A nivel judicial, esto lo cuento nada más como un dato, porque yo no soy abogada, pero bueno, generalmente cuando se hace la denuncia puede ser una denuncia que sea civil o vaya a lo penal, ¿sí? En lo civil, digamos, la denuncia pasa a la órbita de lo civil cuando tiene que ver justamente con esta violencia más cotidiana, que puede ser psicológica, de acoso, algunas de todas las que nombramos, pero pasa al fuero penal ya cuando hay violencia física, por ejemplo, leve o grave, ¿sí? O psicológica muy grave. Lo que pasa es que la psicológica requiere de un peritaje y requiere de una validación a nivel de salud que es muy complicada. Entonces, generalmente, rápidamente, se deriva al fuero penal cuando hay unas agresiones físicas leves o graves en casos de acoso, o de abuso y de violación, y en casos de privación de la libertad. Digamos, estos son como los casos más extremos donde pasa al fuero penal. En el fuero civil también se pueden generar algunas estrategias como esto de protección de la justicia, pero sabemos que la justicia es lenta, sabemos que tiene sus tiempos, sabemos que es una justicia patriarcal, sabemos que también la boca de entrada son las comisarías, que las comisarías muchas veces no están preparadas, no hay comisarías de la mujer en todo el país y no están preparadas para tomar este tipo de denuncias. Entonces, por eso yo digo siempre, es muy importante que podamos construir esta red de acompañamiento y de apoyo. Y otro tip que doy también para tener en cuenta para los casos extremos de violencia, obviamente que hay que tener el 911, llamar a la policía, tener eso también en cuenta en los casos muy extremos, ¿sí? Y recomendarle a la persona, si sabemos que está en una situación de riesgo de vida realmente muy complejo, este tip de, no sé si lo escucharon, pero mira, armate un bolso para vos, si tiene hijos con ropa de los hijos, la documentación, la medicación, y buscar un lugar que albergue a esta mujer, a sus hijos, ante una situación extrema. Eso nada más lo cuento porque soy trabajadora social y porque cuento algunos tips que me parece que son necesarios, porque si ustedes, aunque den un taller sobre perspectiva de género, van a ver que les va a aparecer alguna consulta, incluso cuando sus amigas y su entorno saben que están en estos temas, le van a caer consultas y preguntas de este tipo y pensar algunas herramientas. Bien. Lili, perdóname que te hago una interrupción, porque sé que hay muchos docentes también. Y un punto clave, como una herramienta a tener en cuenta, tiene que ver con las leyes y con la clase que dio Delia y las chicas, y empoderarse de esas leyes. Si bien muchas veces las leyes no se cumplen, como lo venimos hablando, en el chat venían comentando de algunas cuestiones territoriales que no se dan, esas leyes, conocer esas leyes y cómo emplear y los caminos para, porque muchas veces pasa, por ser docente también lo digo, que un niño denuncia esto que la madre no puede denunciar y los docentes no saben qué hacer. En general, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires, lo primero que hacen es llamar al SAME o al SAME psiquiátrico, que no es lo correcto en realidad, porque actualmente tenemos, gracias, después de tantos años, una defensora de las niñeces y las adolescencias, que es la doctora Marisa Graham, y sepan que hay un número ahí. Muchas veces los protocolos que están armados en educación no son los correctos o no se acciona correctamente. Por esta cuestión también que en el ámbito docente y en las instituciones vivimos bajo el paradigma de la denuncia. Muchas veces las maestras son denunciadas, entonces quieren hacer todo como para cubrirse ellas, y ahí estamos desprotegiendo a estas niñeces y no cumpliendo la ley. Entonces, en ese sentido, es muy importante conocer las leyes, los procedimientos, los decretos reglamentarios y los protocolos de acción. Hace unos años el Ministerio de Educación de Nación, por ejemplo, armó una guía que está en internet, después la vamos a subir, que me acordé ahora, que se llama Guía para Intervención en Situaciones Conflictivas, donde aparecen estas cuestiones de violencia, porque muchas veces los niños, niñas y niñas, son los que denuncian en el lugar donde son escuchados, que son justamente la escuela como institución. Entonces, en ese sentido,
estas herramientas y estas leyes nos empoderan, y conocerlas nos permiten accionar y dar cumplimiento a estas leyes y a esta protección. Nosotros somos efectores públicos, y en este sentido son importantes, y son un marco, y son un pacto social, ¿no? De la sociedad misma. Pero siempre esto que decía Liliana, para mí hay que remarcarlo, yo se los comenté antes, el tema de articular, porque surgían, Lili, cuando ibas hablando en el chat, muchas cuestiones negativas, y que yo sé que son así, ¿no? En el territorio, si el municipio no firma, no pasa nada, pero nosotros como organizaciones, como organización, empoderándonos con esto, tenemos la posibilidad de reclamar, de hacer escuchar esta voz, así como lo hizo la mamá y el papá de Micaela, la familia de Micaela, y en este momento tenemos una ley que si bien todavía falta mucho y se está capacitando a la gente, son herramientas que nos posibilitan el reclamo, el empoderarnos, el armarnos, el interrelacionarnos con otras organizaciones, y creo que es la única manera, y es lo que propone un poco el Ministerio a través del Plan de Acción, ¿no? Disculpa, Liliana, la interrupción, No, pero me quiero parece... aclarar algo, sí, yo no soy abogada, soy trabajadora social, sí, el fuero penal interviene, que ahí es cuando hay lesiones leves o graves, sí, en los casos también de abuso y de violación. Bueno, mi madre se dedicó mucho, chicas, mi madre era de la justicia y se dedicaba mucho al fuero penal, así que en eso toco de oído, pero no es mi especialidad. Perdóname, Bueno, porque ahí ponen algo, el Reglamento General de la Escuela dice que toda persona que toma conocimiento de cualquier situación de vulnerabilidad debe intervenir. Sí, pero eso lo dice la escuela para los docentes, el reglamento, pero la Ley de Protección Integral de la Infancia dice que cualquiera, seas el vecino, mi vecino, todo. tomo conocimiento como ciudadanos, debemos intervenir de la mejor manera posible. Por esto hacíamos mucho hincapié. No se puede obligar a denunciar, excepto, y como docentes, como trabajadores, excepto que la persona corra riesgo de vida. Y esto que decía Liliana, lo mejor sería tomate el bolso y rajate. Si no se logra eso, sabemos que está a punto de, digamos, de correr riesgo de vida, sí hay que denunciarlo. Pero si no, cualquier No, ciudadano... básicamente hay que, esto es por eso decimos, aparte del Estado, que está y que existe, están las instituciones, hay que armarse este recursero local, territorial, y después esta red de contención, porque siempre algún dispositivo puede no funcionar y no hacer lo que debería hacer. Es muy probable que pase, siempre pasa. Depende mucho también de las personas que están en ese organismo. Miren, yo tuve un caso muy cercano de una alumna que de la UBA, que yo estaba hablando de planificación en perspectiva de género, y se me acercó a contarme una situación en la mitad de la clase. En ese momento yo tenía un recursero, pero por suerte, digamos, seguí en contacto con ella, con una compañera de ella que le pedí que la acompañe, de la clase, y ahí armamos como una red. Pude encontrar en el barrio de ella un centro de salud con un equipo de psicólogos, que ahí una psicóloga fue la primera que la recibió antes de ir al centro de acceso a la justicia, porque ella no estaba preparada para hacer la denuncia. Tuvimos que hacer todo un acompañamiento previo entre la compañera que la acompañó, una hermana, porque sus padres no sabían, era un caso de un exnovio del barrio que además la seguía, la atormentaba, la amenazaba. Tuvimos que armar entre la hermana, la compañera de la facultad, la psicóloga del centro de salud, y recién ahí, después de 2 o 3 semanas y un poquito más, se animó a ir al centro de acceso a la justicia, que estaba a 5 cuadras de la casa. Estamos en Ciudad de Buenos Aires, hay muchas redes que dependen de la Defensoría General de la Nación, que tiene todo un área de género y de acceso a la justicia. Entonces, y ahí sigue trabajando esa red acompañando a esta chica. Por eso digo, pero también nos pasó que una de las veces cuando fue al centro de salud, la primera vez, el contacto que yo le mandé justo no estaba o no fue o qué sé yo, y tuve que buscar otro contacto. Es muy importante, ahora lo vamos a ver en el recursero, esto tan básico como tener el nombre de la institución, el nombre de un contacto, porque todos sabemos, sobre todo en las instituciones estatales, que vos entrás, en general te expulsan, no te reciben, el nombre de algún contacto, los horarios, los días de atención.
cuestiones básicas que tienen que ver con que realmente sea un recurso, ¿sí? Que sea un recurso útil. Y después la red ya se va formando, porque por ejemplo, después nosotros logramos que la psicóloga hable con el abogado que estaba siguiendo el caso, y entre ellos estaban comunicados y seguían este caso en particular. ¿Se entiende? También logramos que la chica lo cuente en la casa. Un montón de pequeños pasitos que permiten ir sorteando, digamos, algunos obstáculos. Vuelvo al plan. Hay 3 como elementos básicos o desafíos que plantea el plan que tienen que ver, por un lado, con esto de lograr la autonomía económica, decíamos, que tiene que ver con, no solo para las mujeres, sino para las personas LGBTI, que son las que sufren, la mayor población que sufre violencias, todo tipo de violencias, en términos de acceso a recursos económicos y empleo, la autonomía física, que tiene que ver con poder que las mujeres puedan libremente y podamos libremente ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, y la autonomía en la toma de decisiones, poder decidir sobre nuestra vida, pero también poder incidir en las tomas de decisiones en otros espacios. No me quiero explayar, quiero contarles, me parece que es un dato que no es menor, pero de este plan participaron 3.406 personas en la elaboración de la propuesta. Se tomaron 1.646 propuestas que recibió el Ministerio. Se trabajó en foros a nivel federal con participación de todas las provincias, de organismos y equipos estatales, con organizaciones de la sociedad civil, con equipos, con universidades, con profesionales de distintas disciplinas. O sea que este plan no está hecho desde un escritorio de alguien que trasnochó, dijo, bueno, pensemos un plan para combatir, sino que realmente sistematiza y reúne un montón de experiencias y de saberes de gente que viene trabajando esta temática. Voy a contar algunos programas. Ustedes, si van a la página, es muy importante 2 cosas. Yo hablé con gente del Ministerio y me dijeron 2 cosas. Primero, es muy importante que entren a la página del Ministerio, ¿sí? Del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y lo que me dijeron es que yo conté que íbamos a hacer una capacitación, que sobre todo estemos muy atentas a los posteos que hace el Ministerio, porque muchas veces se abren convocatorias o se comunican, ¿sí? Estrategias que hay que enterarse en el momento para anotarse, porque después rápidamente se cierra la inscripción y si no, uno queda fuera. Y algo que también es importante es que hoy en el Congreso Nacional, en estos días, se presentó el presupuesto. Ustedes saben que hoy el Ministerio no tiene mucho presupuesto, por eso lo que uno puede observar que está el plan, que están definidos, delineados los programas, pero todavía hay muchos que están en proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente aún no se votó el presupuesto, ¿sí? Entonces, les voy a contar algo en general de algunos programas y cómo están, para que ustedes lo sepan. El programa de Acompañar, que creo que por ahí alguien había preguntado, que es la asistencia integral para personas en situación de violencia de género, que es transferencia monetaria y acompañamiento integral. Ya salió el decreto, ¿sí? Que crea el programa. Pero ¿qué pasa? Ahora cada provincia, y eso hay que averiguar, cada uno en su territorio, cada provincia tiene que firmar el convenio. Y una vez que firme el convenio de este programa Acompañar, también lo pueden firmar los municipios. Y después acá, este programa también contempla, hay que ver quién pone los recursos, un montón de cuestiones estratégicas, ¿sí? Y de acuerdos políticos en cada territorio. Por eso, ustedes van a escuchar el programa Acompañar, hay que averiguar en cada territorio qué está pasando, ¿sí? Con el programa, si se está por firmar convenio, o averiguar, o reclamar, o demandar, o preguntar. Después está la mesa interministerial, que es de abordaje de violencias extremas,
que esta mesa, que es una mesa donde están derechos humanos, el Ministerio de Justicia y Seguridad, que tienen que ver con el acceso a la justicia, ¿sí? Esto está en formación, porque esto requiere de muchos acuerdos y una complejidad enorme a nivel territorial, primero a nivel nacional y después con cada provincia y municipio y con todos los organismos que están vinculados a derechos humanos, a seguridad y a justicia, que es muy, muy complejo, pero el programa ya está delineado y la Mesa Nacional ya está en formación. Después la línea 144, que es la que todos conocemos, lo que se está tratando es de mejorar esa línea, de generar algún registro nacional, de ordenar un poco algo que tenemos en todas las políticas públicas. Hay mucho desorden, mucha desorganización de la información, de los registros que hay en cada provincia, en cada municipio. Entonces lo que se está haciendo es tratando un poco de reordenar y fortalecer todo lo que tiene que ver con la línea 144, y después hay que ver en cada provincia y en cada, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, hay que viendo en cada lugar, relevar si hay algunas otras líneas vinculadas a asesoramiento y orientación por motivos de violencia de género. Después está el programa de apoyo y fortalecimiento a la red de hogares, refugios y dispositivos de protección, que son esos hogares y refugios, algunos que ya existen, pero que son del Estado, no están contemplados los de las organizaciones sociales, ¿sí? Que esto se está armando el programa, o sea, el programa está, pero lo que tienen que ver es un poco este registro de qué refugios hay, en qué condiciones están, en qué provincias, en qué lugares hay, en cuáles no hay, y se está haciendo un poco todo este relevamiento. Después está el programa Generar, que es fortalecimiento institucional de organizaciones que trabajan en género, que ya se abrió una inscripción y se cerró. Estén atentas por eso a los posteos que hace el Ministerio. El programa Articular, que también tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, que el plazo de inscripción también finalizó. La gente del Ministerio me contaba, cada vez que abrían algo, desbordaba, porque hay una demanda tan importante en todo el país y una necesidad tan grande de apoyo estatal que generalmente, entonces hay que estar atentas, digamos, a esta situación. Las escuelas de formación de género, sí, y diversidad también, eso está funcionando, eso se está fortaleciendo estas instituciones, pero también cerró la inscripción, al igual que el Registro Nacional de Promotores Territoriales, que en esto yo ahí hice hincapié que eso es muy importante, pero acá pasó lo mismo. Entonces esto, en la medida que el Ministerio pueda tener más recursos, yo creo que estos programas van a volver a abrirse y estas inscripciones van a volver a tener esta apertura. Lo importante, me parece, ahí, perdóname que me meta, es remarcar que yo siempre trato de mirar el vaso lleno, ¿no? Tenemos un Ministerio de Género en formación, género, mujer, diversidades en formación, y es toda una decisión política, digamos, y eso ya no vuelve atrás, como estas leyes no vuelven atrás. Por supuesto que hay que reclamar recursos, digamos, y hay que militarla para que pase. Y a la vista está que un montón de cuestiones que las mujeres han militado, las hemos logrado. Por supuesto que siempre nos lleva más tiempo, pero está en formación. Y como decía Liliana, con asesoras de la alta cumbia, Dora Barrancos es asesora de honor en el Ministerio, Checha Merchan está a cargo del programa interministerial, donde realmente que participen todos los ministerios, justicia, digamos, y estén todos enlazados en un país federal. No, es una decisión política, ideológica, diría, que no puede dar marcha atrás. Y en cuanto a esto que decías de los formadores de la formación territoriales. Para los promotores territoriales, va a haber una nueva inscripción. Por eso, lo que decía Liliana, al Twitter tienen que... Hay que ver los posteos. Esta chica del Ministerio me dijo, miren los posteos y además difundan y repliquen ustedes también. Hay que contar algo, digamos, vuelvo al tema de las políticas públicas. Este es un plan nacional y estos programas lo que plantean
son lineamientos, pero no es menor esto, porque la nación lo que hace es marca un encuadre y una forma de abordar, de entender la violencia como política de Estado. Esto quiere decir que la provincia y el municipio, cuando apliquen el programa, no pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Lo tienen que hacer desde esta mirada integral, desde esta mirada interseccional, desde esta forma de trabajar en red. O sea, el plan y los programas marcan, definen un rumbo, un encuadre, una forma de abordar, ¿sí?, la problemática. Lo mismo todo lo que tiene que ver con prevención y perspectiva de género. El Plan Nacional es muy completo, es muy interesante para leer, porque además van a ver muchos de los contenidos que vimos en Ley Micaela. Tiene todo un sostén muy fuerte legal que tiene que ver con estas regulaciones internacionales que comentaba Delia en su momento, y con todas las leyes nacionales que respaldan, sostienen esta mirada del Estado respecto a los derechos y a la ampliación de derechos. Entonces, en función de eso, yo queríamos proponerles también estuvimos con Paula reviendo un poco este módulo, incorporando también estas cuestiones que decíamos más prácticas. Primero, lo importante de poder hacer, si queremos militar, Diana Mafia siempre dice hay una parte teórica que tiene que ver con la perspectiva de género, y hay una parte de praxis, de práctica, de militancia. No es solo capacitarme, es bueno, reflexión y acción. Bueno, ustedes participan, este es el punto de partida. ¿Ahora qué hago? Termina el encuentro, ¿qué hacemos? ¿No? Y ¿qué hacemos? Que tiene que ver con una cuestión mucho más activa que les proponemos a ustedes, tiene que ver con esto. Por ejemplo, con pensar, primero reunirse con compañeros del territorio que estén trabajando, interesadas en abordar la perspectiva de género y que tengan este interés por transformar la realidad que tenemos quienes militamos, ¿sí?, en el peronismo y en género. Esto de juntarse, ¿quiénes están en este tema, no? Empezar a juntar. ¿Qué les proponemos? Por un lado, este mapeo, como decía Paula, de leyes nacionales, que ustedes los tienen en el drive, en todo lo que fuimos subiendo. Pero mirar las leyes, no mirándolo como tratando de poder extraer de cada ley qué derecho está reconociendo esa ley, ¿sí? En términos de derecho, ¿sí? Entonces, poder hacer ese primero mapeo de leyes nacionales. Después yo veo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con respecto a esta ley, cómo se está aplicando, adhiere o no adhiere, y cómo aplica la ciudad de Buenos Aires, a través de qué organismo está aplicando esta ley, ¿sí? Tratar de hacer esa bajada de lo legal a través de las políticas públicas o los organismos, o si no se está cumpliendo, ¿sí?, o no hay nada de esa ley. Este pequeño trabajito de mapeo, ¿sí?, también de mapeo de programas, ¿sí?, y proyectos a nivel local, además del plan nacional, y de mirar los posteos, ¿sí?, y estar atentas a eso. Bien, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué programas, qué organismos hoy están trabajando? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia, todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva, todo lo que tenga que ver con ESI, todo lo que tenga que ver con protección de la niñez, ¿sí?, niñas, niños y adolescentes, todo lo que tenga que ver con identidad sexual, todo lo que tenga que ver con cupo trans, ¿sí?, que ahí estaba preguntando una compañera. Por ejemplo, el Senado y la Cámara de Diputados tienen una resolución, además del decreto, que por suerte salió respecto al cupo trans, tienen un programa de inclusión, ¿sí? Entonces, estar atentos también ahora a esto. En mi territorio, si hay algún organismo, tiene un programa y una convocatoria, ¿sí?, de inscripciones para difundirla, ¿sí? Entonces, leyes, programas, planes, el plan nacional, programas locales, en mi municipio, qué organismos están trabajando la cuestión de género.
Después trabajar todo lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Ahí nosotras le subimos el protocolo, ¿sí? Tener esta información a mano y saber de los centros de salud. Esto uno tiene que tener a mano la dirección, los centros de salud que hay en mi territorio, tener en cuenta el acceso a los sistemas de salud, acceso a la justicia, ¿sí? Las organizaciones que estén trabajando y acompañando en el territorio en este tipo de temática, ¿sí? Trata de personas, lo mismo, hay una ley, y ahí también averiguar y ver en mi territorio a qué número, quiénes se están ocupando de estas cuestiones. Entonces, esto por un lado, ¿no? Como un mapeo. Y después, cuando yo miro el recursero más de estas instituciones territoriales que servirían para construir mi red de recursos, en trabajo social lo tenemos casi incorporado. Te recibís de trabajadora social y armás tu recursero, ¿sí? En cualquier tema. Esto es muy importante porque el recursero, esto de poder, que no es solamente buscar en internet, es llamar, ver en la institución, tratar de tener un contacto en esa institución, un nombre y apellido de una persona que yo sé que llamo y trabaja ahí, y que tiene buena onda, y que tiene apertura, y que tiene compromiso, y que yo sé que cuando llame me va a dar bola, ¿sí? Cuando le consulte un caso me va a asesorar, me va a orientar. Los horarios, los días y la modalidad de intervención. Es como el ABC. Se arma arman un Excel, nombre de institución, la dirección, el contacto, los teléfonos, modo de intervención. ¿Qué hace esa institución? ¿Qué me puede ofrecer? ¿Qué recurso me está dando? ¿Sí? E Bien. incluso Liliana, muchos de los posteos del chat decían, bueno, acá no pasa, acá no te toman la denuncia, acá no hay apoyo ni acompañamiento, porque probablemente en muchos lugares del país todavía no haya llegado ese acompañamiento, esa capacitación, se apliquen bien todas estas normativas, pero incluso poder tener en el recursero, hay ONGs, hay universidades nacionales que a través de sus cátedras, con pasantes, con prácticas, ofrecen algunos servicios, y tener en claro eso. Esto se trata de esto, de articular redes, tener en claro esos lugares, a dónde, pero como decía Liliana, no nada más armar y te paso esto, porque muchas veces pasa que después llamamos de ese número y no pasa nada, y como No hay nada, tener muy en claro que esas cuestiones funcionen. Y principalmente vos lo decías, Liliana, por ahí de otra manera, porque no todas y todos los que estamos acá somos trabajadores sociales, y por ahí justamente, y no tenemos ningún título, pero sí estamos interpelados por estas problemáticas en el territorio. Estos son tips que una trabajadora social y con muchos años de territorio nos está dando. Pero yo creo que esto empieza, como decía hoy Delia al principio, que decía Eva en uno de los discursos, solo las mujeres salvarán a las mujeres, y la voy a tomar porque tiene que ver con esto. Eso a veces empieza, tengo alguna amiga por ahí que nos está escuchando y que está organizando, ella es socióloga, algunas mujeres de sectores populares. Esto empieza en una conversación de a tres muchas veces, y empieza esto que Liliana decía al principio, visibilizando una violencia tan invisibilizada como mi marido es tan bueno que quiere que trabaje en casa, y que no me preocupe, que él va a traer la mayor cantidad de la plata. Por ahí esto empieza desde tres mujeres hablando y viendo, che, ¿cómo cambiamos la realidad de la cuadra o la realidad del vecinito o de la vecina que sabemos que está sufriendo? Y así es como inicia este recorrido, y creo que el punto como central es militarlo, es tener esta idea política de militancia. Estas cuestiones se militan. En realidad nosotras en el trabajo, justo hoy leyeron nuestro currículum, lo que hacíamos en el laburo. Nosotros en el laburo somos capacitadoras por militancia, no porque nos paguen por eso, porque tenemos otros roles. Creo que estos discursos hay que apropiárselos. Cuando Lili decía leer la letra y el derecho, leer el derecho, el espíritu de la ley y apropiarla desde las entrañas. Cuando uno se la cree, es cuando realmente la puede aplicar o militarla y reclamarla. Perdón por la intervención, pero... No, y hay una propuesta también que yo creo que es muy importante, y la miro a Delia, que es muy emprendedora, que tiene que ver con la sensibilización, no solo a través de estos encuentros y talleres que son geniales,
sino también esto de generar estas pequeñas campañas, spot, como lo del derecho esto de instalar esta idea del feriado por los derechos políticos de las mujeres, empezar a sensibilizar a través de estas estrategias comunicacionales todo lo que tiene que ver con esto, con las violencias, con los distintos tipos de violencia, estos ejemplos, ¿no? Miren, si ustedes se meten en... A mí no me gustaron todos, pero me pareció interesante. La Universidad de General Sarmiento tiene todo un área de televisión, ¿sí? de comunicación, donde hacen sketch, ¿no? Distintos sketch, donde ellas visibilizan, por ejemplo, los distintos tipos de violencia, y hay algunos que yo los podría hacer, en realidad no necesitaría actores, digamos, yo podría filmar cualquier encuentro familiar acá donde vivo yo, donde los hombres se juntan a mirar el partido de fútbol y todas las mujeres están llevándoles la comida, atendiendo a los pibes, y ellos ahí a los gritos, ¿no? Cual reyes mirando un partido. Bueno, hay un montón de escenas, lo digo como anécdota, pero por ahí esto de visibilizar a través de estrategias comunicacionales, de expresiones artísticas, de pinturas. Paula se dedica también a pintar, a través del teatro, a través de sketch, a través de mensajes, a través de este video como hicimos, como estuvimos difundiendo nosotros de las chicas de Delia, de los derechos políticos de las mujeres. Cómo visibilizar las violencias, los distintos tipos y modalidades de violencia. Cómo visibilizar el patriarcado, este sistema jerárquico, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Como este video que pasamos de la violencia, cómo generar empatía y jugar esto de la inversa de roles, bueno, esto de cómo se sentiría un hombre. Nosotras cuando este video se pasaba en la Cámara, en diputados, los que se ponían peor eran los varones. Los varones se ponían peor porque realmente, vos decís, pero ¿cómo? Si es un video, no pensaste que esto te podría pasar a vos, pero bueno, generan empatía. Estos dispositivos audiovisuales, Sí, se me ocurría, Liliana, que aparte les dejamos, en el módulo 1 lo pusimos, el listado, los cines debates. Por ahí instalar el tema a través de cines debates. Y no necesariamente llamarlos cines debates feministas. Nosotros Claro. ahí con una de las amigas que está por ahí, dentro de poco, en un espacio cultural, que lo estamos convirtiendo en cooperativa, vamos a pensar el feminismo y peronismo. Pero para eso vamos a invitar a varones a que hablen de eso, porque ya hay muchas mujeres que ya durante esta cuarentena han hablado. Entonces queremos arrinconar varones, digamos, para que piensen el feminismo y el peronismo. Y es muy divertido pensarlo de esa manera y pueden surgir cosas Ahí interesantes. podés trabajar las masculinidades hegemónicas, esto de trabajar también estereotipos, cómo mostrar y visibilizar los estereotipos, la discriminación, cómo trabajar sobre la cuestión de la diversidad, de la identidad de género, los diversos y esto de las otredades, cómo ser respetuosos, colaborativos, no discriminar, cómo relacionarnos de una manera un poco más respetuosa, colaborativa entre nosotros. Entonces, uno puede, estos conceptos que nosotros vimos en estos encuentros, tan teóricos y tan, no solo verlos y vivenciarlos, sino también ver a través de estrategias comunicacionales pequeñas, sencillas, ¿no? Cómo uno puede también visibilizar y sensibilizar, ¿sí? A otros, ¿sí? A otra edad, a través Ahí de los les grupos de dejé, WhatsApp, ¿no? ahí les dejé en el chat esto que refería Lili de la Universidad de General Sarmiento. Igual todo esto lo vamos a subir al Drive, que se llama caja de herramientas. Son todos La spots, caja de videos, herramientas, caja de exacto. herramientas. Yo les voy dejando, mientras Lili habla o preguntan, ahí preguntaron sobre el cupo trans y el decreto, voy poniéndoles todo lo que preguntan porque se nos van a pasar. Yo no puedo, pero... No, y no, está por eso, bueno, por eso. claro, Por claro. eso. Y esto de darle, ¿saben qué? La identidad del lugar. Darle la impronta del lugar. No, nosotras hoy pasamos un video de Francia, un video francés, pero la verdad es que lo interesante justamente en estas estrategias comunicacionales es darle la impronta local. ¿Sí? Yo vivo en Lugano, la ciudad de Buenos Aires, si estoy pensando en una estrategia en mi barrio o algo de WhatsApp, tendría que contar algo que tenga que ver con la cotidianidad y los personajes y las formas que tenemos
de acá de la vida cotidiana en mi barrio, ¿sí? O los lugares, Bueno, o los ámbitos y el contexto, ¿no? respecto a esto que dice Liliana, nosotros en la Cámara apenas iniciamos con la ley Micaela, pasábamos este video. Cuando Diputados TV, como tenemos un canal, pudo armar el video, cambiamos este video de violencia por testimonios de las compañeras, con distintas situaciones que las compañeras narraban que habían sufrido, con diputadas, con jefes, con compañeras, y muy visual aparte. Nosotros no lo pudimos pasar porque es una cuestión muy institucional, pero eran solo la parte de acá de la cara de las compañeras pintándose los labios y contando frases que algún machirulín les había dicho. Y son situaciones que a diario se viven, algunas, digamos, están en causa penal porque han sido intentos de o abuso sexual, etcétera, porque tenemos compañeros que recién ahora las reivindican porque en su momento las habían rajado cuando denunciaron. Y eso pega más fuerte. Digamos, si el video francés pegaba fuerte, el bajarlo a la realidad cotidiana como que impacta mucho más. Y esto que quería decir que no terminé otra vez, en la otra interrupción, en el Drive, en uno, de la clase 1, nosotros pusimos un montón de películas con las temáticas posibles a abordar, con situaciones posibles a plantear, que son muy interesantes. Hay películas argentinas y hay otras películas. Y el otro que ahora les voy a pasar por acá, que no sé si todos lo conocen porque se sacó cuando ya Cristina se iba, el archivo fílmico pedagógico. Están linkeados, yo ahora les voy a buscar el link mientras Lili sigue hablando, hay cuadernillos donde cada película que propone el archivo fílmico pedagógico tiene determinadas situaciones y formas a laburar en estas reuniones que estamos proponiendo, si es para adolescentes, si es para mujeres, si es para pensar diversidades, si es para... Y es muy interesante cómo está armado. Ahora, mientras Lili sigue, yo se los voy a linkear acá abajo. Y después Espera, Pau, porque Mm. quería, para ir, quería ver si podemos pasar la línea histórica, aunque sea algunas partes, pero bueno, Y aparte es hermosa como quedó y no la pudimos... costó, tomamos Claro. una línea histórica, pero ¿por qué no la vamos a ir contando cada hito? Porque no, nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana, pero nada más para ver, primero quería aclarar algo, que justamente todas estas estrategias lo que intentan es generar un espejo, o sea, esta empatía, que la gente pueda verse y problematizar eso que tiene naturalizado, ese efecto espejo, ¿no? En estas estrategias que les íbamos contando. Y lo otro que queríamos decirles es, bueno, justamente esto de la acción y de la práctica, que muchos de los logros y de los derechos que tenemos ganados hasta el día de hoy no fueron magia, sino que justamente tiene que ver con la lucha de muchas compañeras, de compañeros de distintos espacios que históricamente han salido a la calle, han tenido una práctica y una militancia que tiene que ver también con este espacio de lucha, ¿sí? De pelea, y gracias a todas estas luchas y estas peleas es que logramos muchos de los derechos que hoy tenemos y que vamos por más, obviamente, porque lo que queremos, decimos, no es que ser las matriarcas, ¿no? No queremos eso. Nosotras lo que queremos es una igualdad en materia de acceso a derechos, que esto realmente se haga práctica, vida cotidiana, y que todos podamos desarrollarnos, vivir en comunidad, ser felices, de la manera que querramos, con todas nuestras diversidades y con la riqueza que tiene el ser humano, y tenemos los seres humanos, de ser tan diversos, de no ser iguales, y esta diversidad no tomarla como una amenaza, no tomarla de manera discriminada, ni exclusiva, ni elitista, sino que esta diversidad sea lo que nos enriquece, ¿sí? Y nos permita también construir desde las otredades sociedades más justas, ¿no? Más justas, decimos, del peronismo socialmente, ¿sí? Con esta justicia social que decía Paula, esta igualdad, que tiene que ver con igualdad en las condiciones y en las oportunidades. Todos queremos tener mejores condiciones de vida, la mejor calidad de vida que podamos, y también oportunidades. Pero no es
solo oportunidades o solo condiciones, mejores condiciones de vida y mejores oportunidades para todos, ¿sí? Esto de la meritocracia que se vino discutiendo hace algunos días, que al presidente lo bardeaban con este tema, ¿no? Cómo tratan todo el tiempo de buscar estas formas sí, de ningunear a la política, y cuando hay referentes políticos y gubernamentales que se comprometen con la realidad, que en realidad justamente lo que él quería decir era esto, ¿no? Igualdad, decía el presidente, igualdad en las condiciones de vida y también oportunidades, ¿no? No es que está en contra de las oportunidades, sino que justamente estas estrategias y políticas van de la mano. Ahí para cerrar queríamos solamente mostrarles esta línea, si podemos, si no está, igual está en el drive. No sé, A ver, decime Lili si la estoy presentando, porque yo después dejo de ver. Ah, claro. Pero bueno, la línea histórica... Ahí está. No. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Y por qué será, che? No. Ahí les cuento algo, que las primeras feministas en realidad se unieron mucho con lo que fueron los movimientos contra la esclavitud, porque justamente lo que pasaba es que ellas se veían en espejo, ¿sí? Entonces justamente veían esa relación desigual, jerárquica, entre el amo y el esclavo, y justamente fue también, por eso siempre hablamos de los feminismos situados, ¿no? Que tienen que ver con un sitio histórico y con un sitio territorial, ¿no? Hay en la línea histórica armamos, está hecho también con todo un trabajo también que se viene haciendo desde el área de nación, de mujeres, pero que tiene que ver con estos feminismos. Ustedes van a ver en la bibliografía y en los materiales, dicen el feminismo norteamericano, que decían que era como más liberal, ¿no? Que eran de las mujeres burguesas, después se sumaron las mujeres afro, que decían, bueno, nosotras además queremos incorporar fuertemente toda la discriminación que sufrimos las mujeres, pero bueno, todo esto lo que tenemos que lograr es que estos distintos movimientos también ser feministas en la militancia, no ser sectaristas, no ser sectarias. No es que mi feminismo es mejor que tu feminismo, o mi feminismo es esto, tratar no ser prejuiciosas, sino que bueno, tratar de acompañar, ¿no? Y de tender puentes, por lo menos en esas luchas que son comunes, ¿sí? Que tienen que ver con la justicia social y la igualdad de género, también con las distintas identidades, con las personas LGTB, claro, cómo empezar a unir y hilar. Perdóname, esto que decíamos al principio, el tema de la interseccionalidad, nunca dejar esa perspectiva, que bueno, eso se llama, no, la verdad es que traten de verla, no la puedo compartir, pero mírenlo en el Drive 1. Mírenla la línea histórica porque está buena, porque te da esta foto, ¿no? Esta foto y película de Argentina. Interactiva, es interactiva, ustedes la van pasando y va subiendo y va contando la historia de cada feminismo, hasta llegar a esta cuestión de interseccionalidad, que son los feminismos que se dicen de cuarta ola, donde hay que tener en cuenta todas estas situaciones, cualquiera que dice, yo tomo la bandera de la perspectiva de género, de todas estas cuestiones, de la ley Micaela, no puede dejar de ver esta cuestión, que todas las personas somos iguales y las desigualdades tienen que ver con las situaciones económicas, de supervivencia y las condiciones materiales, no tiene que ver con, si no partimos de esa base, vamos mal. Bueno, y todas estas olas que se dice, la primera ola, la segunda ola, la tercera, no es que tienen un momento, ¿sí? Tiene que ver justamente con momentos históricos, ¿sí? Que la primera ola tuvo que ver mucho con los derechos civiles, la segunda ola, esto se los estoy complejizando, pero hay bibliografía al respecto y yo también les voy a pasar. La segunda ola tiene que ver mucho más con los derechos políticos, pero también se plantean cuestiones estas de interseccionalidad. La tercera, que es la más reciente, o de los 90, que
dicen algunas feministas, cuando las mujeres descubrimos nuestro propio cuerpo y empezamos a ver nuestro cuerpo, que tiene que ver justamente con todos los derechos de salud sexual, con el tema de la píldora, los anticonceptivos, bueno, el aborto más fuertemente, ¿no? Que tiene que ver con todas estas corrientes. Y la cuarta ola, que la cuarta ola tiene que ver con este feminismo situado, ¿no? Este feminismo que tiene distintas vertientes, que tiene las que plantean cuestiones también más ecologistas, ecofeminismo, que tienen que ver con también con el medio ambiente, con este patriarcado sobre los recursos naturales, no solo sobre las personas, estos feminismos populares que tienen que ver con estas reivindicaciones que se dan sobre todo en América Latina, que tienen que ver con otras reivindicaciones que tienen que ver con la colonización en América Latina, que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con los sectores sociales más violentados en la historia, en América Latina, que tiene que ver con el capitalismo. Bueno, van a ver distintas Lili, acá la comandanta, perdóname, la comandanta Delia nos está apurando porque ya tenemos que cerrar. ¿Vos viste cómo es esto? Solamente para uno, queríamos nada más para no dejar de verlo, que tiene que ver con estas distintas corrientes que hoy tenemos, y en el peronismo hablamos de un feminismo popular, feminismo que tiene que ver con la justicia social. Y el peronismo es feminista, el que tiene dudas es feminista, tiene que y ser Eva era feminista. Que une un poco todas estas reivindicaciones y luchas. Y la línea histórica es para decir, bueno, chicas, muchachas, muchaches, ahora viene la acción. Claro, nos abrieron la ventana, nos abrieron las ventanas y acá está. Yo quería dos cosas decir, y me va a retar Delia, porque faltan, pero tengo 4 minutos, Delia. Por un lado, súper recomiendo para esta última parte y para todo lo que estuvimos hablando, muchas por ahí lo leyeron, el libro de Judith Butler, Cuerpos que importan, que tiene que ver con esta cuestión, que es el último, creo, si no me equivoco es el último, y es muy interesante y atraviesa todas estas cuestiones. Y por otro lado, teniendo en cuenta que mañana se celebra la 18ª Maratón Nacional de Lectura, me tomé, tengo 3 minutos ya, pero voy a intentar en 3 minutos leerlo. No, porque yo sé cómo es esto. Yo sé cómo es esto. Me tomé el permiso de imprimir unas palabras del libro de Paul Preciado, Departamento en Urano, que me lo comí el fin de semana, me lo compré, me estuve comprando mucha lectura y se lo súper recomiendo. Ella era Beatriz Preciado y ahora es Paul Preciado, él es Paul Preciado. Se lo súper recomiendo porque es una lectura muy fácil, abordable, y que él cuenta cómo fue toda esa transición para llegar a ser Paul Preciado, ¿no? Y es muy interesante porque aborda todas estas cuestiones que venimos trabajando. Y bueno, y me tomé la libertad de imprimir algunas palabras de él para cerrar esto, y teniendo en cuenta que mañana es la maratón de la lectura, aunque Delia se enoje. El libro se llama Un apartamento en Urano, que ahí me están preguntando. Crónicas del cruce. Algunas personas usan su cuerpo como si fuera una bolsa de plástico desechable. Otras llevan su cuerpo como si se tratara de un jarrón chino de la dinastía Ming. Algunas personas no son consideradas ciudadanas porque sus piernas no pueden caminar. Algunas personas viven para transformar su cuerpo en el de Pamela Anderson. Otras viven para conseguir el cuerpo de Jean-Claude Van Damme. Y otras tienen 2 chihuahuas a las que llaman Pamela y Jean-Claude. Algunas personas llevan su cuerpo como si fueran un grueso abrigo de piel, otras lo llevan como si fuera una combinación transparente. Algunas personas se visten para estar desnudas y otras se desnudan para permanecer vestidas. Algunas personas mueven sus caderas para vivir, otras ni siquiera saben que tienen caderas. Algunas personas usan su cuerpo como una plaza pública, otras se relacionan con él como si fuese un santo grial. Algunas personas entienden su cuerpo como una cuenta de ahorro, otras como un río que corre. Algunas personas están encerradas dentro de su cuerpo como si se tratara de Alcatraz, otras solo entienden la libertad como algo que el cuerpo puede llevar a cabo. Algunas personas sacuden las cabelleras al ritmo de una guitarra eléctrica, otras experimentan sacudidas que surgen directamente de su sistema central, nervioso central. Algunas personas nunca se atreven a salir del repertorio gestual que aprendieron. A otras se les paga para experimentar con ese repertorio, pero solo dentro del ámbito del arte.
Algunos cuerpos son socialmente utilizados como fuentes de placer, valor o conocimiento para otros. Otros absorben placer, valor y conocimiento. Algunas personas no son consideradas ciudadanos a causa del color de su piel. Algunas personas caminan sobre una cinta mecánica para mantener en forma. Otras caminan 600 kilómetros a pie para escapar de la guerra. Algunas personas no poseen su propio cuerpo. Otras creen que el cuerpo de los animales les pertenece, que el cuerpo de los niños les pertenece, que el cuerpo de las mujeres les pertenece, que el cuerpo del proletariado les pertenece, que los cuerpos no blancos les pertenecen. Algunas personas creen que poseen sus cuerpos como se posee un apartamento. Entre ellos, algunos se pasan el día haciendo obras y decorados. Otras cuidan de sus apartamentos como si se tratara de una reserva natural. Algunas personas creen que poseen su cuerpo como los vaqueros poseían un caballo. Y la voy a cortar para que ustedes sigan leyendo después. ¿Es posible acaso seguir hablando de un único cuerpo humano? Seguía la descripción. Es increíble, pero bueno, eso. Chicas, les agradecemos. Un aplauso para Deli, compañeros del Comando Evita Córdoba, porque todo el tiempo están generando estas cuestiones, estos encuentros, y esperemos más. Compañeras, bueno, muchas gracias. Agradecemos a Liliana y a Paula por este encuentro súper enriquecedor. Me sumo al agradecimiento a Delia y a todo el Comando Evita por esta capacitación. Queremos contarles que en noviembre se va a alargar otra nueva capacitación que se va a tratar sobre feminismo peronista en Córdoba. Ya les va a estar llegando la invitación por el grupo de WhatsApp, por el mail y demás. Las invitamos nuevamente a revisar el drive con todo el material y ante cualquier duda al mail a comandoevitacordoba@gmail. Así que bueno, compañeras, ha terminado esta capacitación. Las abrazo a todas, a todes y bueno, nos estamos encontrando. ¿Sí? Nos vemos. No sé, Leria, si querés decir algo más, si no. Gracias, Lili. Gracias, Paula. Aprendimos mucho con esta capacitación. Las esperamos en las próximas capacitaciones. Aguante Vita, aguante Cristina, aguante Alberto. Alberta, aguante Alberta. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. No dejaremos de luchar.